Muy bien, vamos a hablar sobre sepsis y shock séptico. Vamos a hablar de los datos básicos, nada más. Datos básicos, pero clave, que hay que tener en cuenta. Sobre las nuevas definiciones también de sepsis 3, críticas a favor y en contra de los anteriores consensos de sepsis y del actual, para que puedan tener una visión más amplia del tema. Y al final están las referencias bibliográficas donde van a poder verificar de forma independiente la mayoría de lo que estoy a punto de hablarles. Entonces, percepción equivocada de lo que realmente es sepsis. ¿Por qué pongo esto de primero? Porque, por lo menos en mi caso, yo pensaba que sepsis, antes de que me informara adecuadamente, pensaba que sepsis era algo así como una infección generalizada que se había agravado, una infección que se había esparcido por todo el cuerpo y pone en peligro al paciente, o en todo caso una infección que se ha vuelto muy grave, una infección que se ha complicado, y pensaba que básicamente es eso lo que sepsis es. Y realmente, tal vez para describirlo con un lenguaje cotidiano, ¿no? Un lenguaje coloquial, eh, pudiéramos decir que es correcto. Pero si pretendemos darle una definición médica, una definición que satisfaga lo complejo y diverso que es este síndrome polifacético, estas simples palabras no describen adecuadamente lo que es sepsis, no son lo suficientemente específicos. La sepsis es mucho más que una infección grave, la sepsis es mucho más que una infección generalizada. De hecho, como vamos a hablar más adelante, incluso infecciones localizadas pueden hacer que el paciente caiga en sepsis. Entonces, según las nuevas definiciones de sepsis 3, sepsis es la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped desregulada a la infección. Muy bien, entonces, esta definición tiene tres pilares que son partes integrales de este concepto nuevo, de cierta forma novedoso que nos ofrece este consenso de 2016. El primer pilar es la disfunción orgánica y es el pilar más importante porque es lo más novedoso de la nueva definición. Porque ahora para sepsis necesariamente debe haber disfunción orgánica. Y de hecho, según la nueva definición, es este pilar, la disfunción orgánica, quien lleva el acento, quien lleva el protagonismo. En las definiciones anteriores, como vamos a hablar más adelante, el acento se ponía en la respuesta del huésped desregulada, que sigue siendo un pilar de la definición, pero ya no es el pilar protagónico. Eh, y por supuesto, el tercer pilar es la infección. Entonces, la sepsis es una trípode, según esta nueva definición, que consta de estos tres pilares: disfunción orgánica, respuesta aberrante del huésped e infección. ¿Qué es básicamente sepsis? Es cuando un paciente tiene una infección y entonces la respuesta del cuerpo a esa infección termina dañando los propios tejidos. Pero fíjense cómo está formulada la definición. Dice que la sepsis es el daño de los tejidos ocasionado por la respuesta del cuerpo ocasionada por la infección. ¿Se entiende? Es decir, está poniendo el acento en el daño de los tejidos, en la disfunción orgánica. No está diciendo, como en los consensos anteriores, que sepsis es la respuesta aberrante, la respuesta que se puede complicar más adelante con disfunción orgánica. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Aquí el acento se está poniendo, el protagonismo se está poniendo en la disfunción orgánica y que necesariamente debe haber disfunción orgánica para poder hablar de sepsis. Entonces, la sepsis es una trípode que consta de disfunción orgánica ocurrida a consecuencia de la respuesta desregulada del huésped a consecuencia de una infección. La primera es causada por la segunda y la segunda es causada por la tercera. Y esto es sepsis, esta trípode. El shock séptico es el subconjunto de sepsis en el cual las anomalías circulatorias y metabólicas o celulares subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Esta nueva definición de shock séptico, eh,
A ver, tiene dos pilares: anomalías circulatorias y metabólicas o celulares. Las definiciones anteriores de shock séptico, de sepsis 1 y de sepsis 2 enfatizaban especialmente la disfunción circulatoria, la disfunción hemodinámica, cardiovascular, y prácticamente relegaba a un segundo plano a la disfunción metabólica o la disfunción celular. Eso también lo vamos a conversar más adelante. Entonces, el shock séptico, su nueva definición, implica que ambas anomalías son importantes, tanto las anomalías de la circulación como las anomalías que ocurren a nivel metabólico o a nivel celular, o ambos. Entonces, el término sepsis grave fue eliminado en sepsis 3. ¿Por qué? Porque había una polémica. Cuando yo hablo de sepsis grave, es como si yo dejara la puerta abierta a que exista alguna clase de sepsis leve. Y no es así, la sepsis de por sí es grave. Si admitimos que la sepsis siempre es grave, entonces utilizar un término médico y diferenciado como sepsis grave, que lo diferencie de sepsis normal, realmente pierde sentido, porque la sepsis de por sí es grave. Todo cuadro de sepsis es grave. Entonces, por esa redundancia y también por la confusión que pudiera originar, dar la puerta abierta, pensar que existe alguna clase de sepsis leve, entonces por estos motivos fue que se sacó este término del diccionario, por así decirlo. Entonces, términos aún comunes hoy en día, esto es importante, términos aún comunes hoy en día como septicemia o síndrome séptico fueron eliminados desde Sepsis 1 en 1992, hace casi 30 años. Especialmente este es importante, el término septicemia. Es todavía muy común leerlo en la literatura médica y es equivocado, no hay que utilizar ese término. A ver, el término septicemia fue eliminado porque podía cobrar varios significados. Era un término que era muy ambiguo. Era utilizado de diferentes formas. El término, la definición más estrecha que este término podía adoptar es la de presencia en sangre, presencia en la circulación, por supuesto, de patógenos o toxinas que causan sepsis. Esa es la definición más estrecha, pero también se utilizaba el término septicemia como sinónimo del significado completo de sepsis. O sea, también se utiliza todavía hoy en día como un término intercambiable con la palabra sepsis. Y realmente por esa ambigüedad, y también porque incluso si nos quedamos con la definición más estrecha, más limitada, que es realmente la más correcta, esa definición no tiene mucha utilidad porque la presencia de patógenos en sangre que causan sepsis no tiene mucha utilidad, y tampoco identifica correctamente cuál es ese patógeno, si es una bacteria, si es un hongo, si es cualquier otro tipo. Entonces, por estos motivos es que septicemia fue eliminado hace casi 30 años. No utilicen el término septicemia, utilicen nada más la palabra sepsis. El término síndrome séptico también fue eliminado porque, bueno, primero por la redundancia. Sepsis de por sí es un síndrome, no es una enfermedad específica, sino que es un síndrome con diversas manifestaciones clínicas, con muchísimas causas infecciosas diferentes. Entonces, la sepsis de por sí es un síndrome. Y otro motivo por el que fue sacado fue debido a que el término síndrome séptico por aquellos años era utilizado también para describir cuadros médicos que daban eh, signos y síntomas parecidos a los de sepsis, pero que no tenían una causa infecciosa, algo así como SIRS, de lo que ya vamos a hablar más adelante también. Y entonces, por ese motivo es que fue eliminado ese término, síndrome séptico, y nos quedamos nada más con sepsis. Muy bien, entonces, estos términos, sepsis grave, septicemia, síndrome séptico, no los utilicen, fueron eliminados. El término sepsis, cambiando un poco el tema, el término sepsis básicamente busca diferenciar la infección complicada de la no complicada. Muy bien, a ver, esto tiene una historia. Al principio, hace varios años,
cuando las infecciones se complicaban, decían que el paciente estaba séptico. Entonces, básicamente, eso es lo que es sepsis. Una infección complicada, una infección grave. Pero entonces, con la venida de los antibióticos, en muchos casos se lograba eliminar a los patógenos, pero el paciente de cualquier forma moría o sufría complicaciones a largo plazo, producto de la sepsis que las tiene, complicaciones entre sus supervivientes. Entonces, el paciente de cualquier forma seguía complicándose y también llegaba a la muerte. Entonces allí fue cuando se dieron cuenta que lo más importante, en la gran mayoría de los casos, también son importantes factores propios del patógeno, sobre todo con determinadas infecciones. Pero en la gran mayoría de los casos, lo más importante es la respuesta del huésped al patógeno y no el propio patógeno. Entonces, es la respuesta del huésped, la respuesta del cuerpo humano a la infección, lo que termina dañando los tejidos y no tanto la propia infección. Entonces, eso es lo que básicamente busca sepsis diferencial. Una infección complicada de una no complicada. Aunque no es, por supuesto, no es la única, si se quiere decir, complicación que se puede derivar de una infección. Entonces, el uso de la palabra sepsis suele utilizarse en especial en el contexto de una infección bacteriana, a veces fúngica, pero en rigor abarca cualquier infección. A ver, lo clásico es la sepsis bacteriana. De hecho, este es un cuadro que fue, lo obtuve de la última edición del Harrison en español, la edición 19. Y como este pueden conseguir muchos otros en muchos libros médicos, donde en las clasificaciones de la etiología de sepsis ponen en primer lugar generalmente bacterias gram negativas, citando estudios en unidades de cuidados intensivos de países de primer mundo. Ponen en primer lugar bacterias gram negativas, luego gram positivos, luego hongos, luego infecciones mixtas, más o menos así es la clasificación. E ignoran por completo la etiología vírica, etiología por virus, etiología por parásitos. Entonces, al nosotros leer la etiología en estos libros médicos, nos da la impresión de que los únicos que causan sepsis son bacterias y hongos. Y no es así. Hay sepsis por malaria, que es un parásito, el plasmodium es un parásito. Hay sepsis por malaria, hay sepsis por virus, hay sepsis por estos otros tipos de infecciones también. De hecho, la definición de sepsis, ni en sepsis 1, ni en sepsis 2, ni en sepsis 3, se ha limitado alguna vez a infecciones bacterianas. Siempre han utilizado el término abierto infección a secas y nunca han especificado que sea un determinado tipo de infección. Ahí es verdad una cierta discusión académica, eso sí se reconoce, una cierta discusión académica sobre si estos otros tipos de infección realmente pudiéramos clasificarlos como sepsis. Pero hasta que la evidencia no demuestre lo contrario, y dudo que lo haga, cualquier infección de todo tipo, no solo bacterianas, no solo micóticas, también parasitarias y virales, todas estas infecciones pueden originar sepsis. Ahora, ¿por qué prácticamente se margina a estas otras infecciones? Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios de sepsis son en países de primer mundo. Entonces no lidian de rutina con infecciones parasitarias como la malaria, que tienen una amplia carga en países de tercer mundo. No lidian con infecciones víricas que suelen complicarse como el dengue, donde aquí sí lidiamos con esas infecciones en países de tercer mundo. Eh, entonces, además que estas infecciones, no solo los motivos que he enumerado, sino que estas infecciones tienen sus propios criterios de gravedad. Si uno busca la clasificación clínica de las organizaciones internacionales, se encontrará que la malaria se clasifica en malaria y malaria grave. El dengue se clasifica en dengue y dengue grave. Cada uno tiene sus criterios específicos de la enfermedad, mucho más específicos que cualquier puntaje clínico general para sepsis. Entonces, por todos estos motivos, porque no lidian de rutina con ellos, porque se tiene la duda sobre si realmente hay cierta discusión académica sobre eso, por el motivo de que tienen sus propios criterios de gravedad estas enfermedades. Entonces, por estos motivos se suele marginar de la etiología, pero es bueno saber que la sepsis es causada por cualquier infección. No se limita solo a infecciones bacterianas o en menor medida micóticas, aunque se reconoce
que lo clásico, es verdad, es la sepsis bacteriana. Entonces, la sepsis es una emergencia médica, tal como el infarto agudo del miocardio, el ACV o ictus, politraumatismo. La sepsis es una emergencia. Este es un concepto que hay que comprender muy bien porque algunos estudiantes de medicina o algunos médicos no toman, por desconocimiento de esta causa, no toman tan en serio la sepsis. Es decir, saben que la sepsis es letal, pero no la tratan realmente como una enfermedad tiempo dependiente, donde cada minuto que pase cuenta. De hecho, está comprobado que cada hora de retraso en su tratamiento aumenta las probabilidades del paciente de morir. Entonces, a la sepsis hay que darle el mismo estatus, si se quiere decir de esta forma, el mismo estatus que tiene el infarto agudo al miocardio o un ACV. Pues si nos llega un paciente con infarto al corazón, inmediatamente lo atendemos. Sabemos que estamos ante una verdadera emergencia. Si nos llega un paciente con ACV, sabemos que estamos ante una verdadera emergencia, pero por algún motivo parece que no tomamos tan urgente, no tomamos tan deprisa cuando llega a un paciente séptico. Y este es un error porque la sepsis es una emergencia médica y de hecho tiene mayor letalidad que un infarto agudo del miocardio o estas otras emergencias médicas. Entonces la sepsis hay que tomarla en serio. En sepsis, como ya lo había mencionado anteriormente, son también importantes los factores propios del patógeno, aunque por lo general desempeñan un papel menor que la respuesta del huésped al mismo, como ya se los había mencionado. Y este detalle que ya también les había dicho, una infección localizada sin diseminación al torrente sanguíneo también puede ocasionar sepsis. De hecho, en la mitad de los casos de sepsis, los hemocultivos son negativos. Bien sea porque se instauró primero el tratamiento antimicrobiano y entonces por supuesto después sale el cultivo negativo, lo hicieron el cultivo tarde, el hemocultivo. Bien sea porque por X o Y razón el patógeno está en la circulación pero no puede ser detectado, pero también por esto, también por el hecho de que infecciones localizadas sin necesidad de que se vuelvan generales, sin necesidad de que entren en la circulación y se esparzan por otras partes del cuerpo, infecciones localizadas pueden hacer que el paciente caiga en sepsis también, así como también es posible que una infección localizada origine disfunción orgánica localizada en ese sitio, sin pasar a generalizarse. En términos simples, la sepsis es una afección potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos. Muy bien, necesito que presten atención porque esto es importante. La respuesta desregulada del huésped no es solo de carácter inflamatorio. Esto no vamos a llamarlo un error, porque el papel inmunológico es obviamente crucial, pero es una imprecisión, vamos a calificarlo de esta forma. Es impreciso cuando limitamos la definición de esa respuesta del huésped a la vía inmunológica, porque no es así. A veces ni siquiera se abarca toda la vía inmunológica, sino que se habla solo del papel proinflamatorio. A ver, también implica mecanismos antiinflamatorios e incluso va más allá de una respuesta meramente inmunológica. Implica vías cardiovascular, neuronal, autonómica, hormonal, metabólica y un largo etcétera. Es una respuesta muy diversa que no se limita a la inmunología. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Vean, les voy a enseñar algunas páginas principales de las que colocas la palabra sepsis en Google y estas son las primeras páginas que te salen. A ver, yo sé que yo no quiero hacer la función de saberlo todo, que quiere corregir a todo el mundo, pero creo pertinente sacar esto a colación. Y sé que estas páginas están más dedicadas a los pacientes que al personal médico. Pero de cualquier forma, vean, aquí lo marca en rojo. En Medline Plus describe que la sepsis ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria. Muy bien,
Les acabo de comentar que la respuesta no es solo inmunitaria. Y es un error, bueno, no, vamos a decir que es una imprecisión. Es una imprecisión que cuando definamos sepsis, lo limitemos a una respuesta inmunitaria, porque no es así. Respuesta del cuerpo, vamos a utilizar palabras generales para poder abarcarlo todo y no solo una respuesta inmunitaria, porque va más allá de una respuesta inmunitaria. Entonces esa es la primera imprecisión, que habla de una respuesta inmunitaria cuando no es solo inmunitaria. Y esto sí es un error, dice que a una infección bacteriana, ya les acabo de comentar que es a cualquier infección. Lo clásico es, eso sí, una infección bacteriana, pero no es su única etiología. Muy bien, las sustancias químicas liberadas desencadenan una inflamación generalizada. Otra vez está haciendo el énfasis en la vía proinflamatoria. Y ni siquiera le está prestando atención a la vía antiinflamatoria, que también es importante. Y como ya dije, ignora las otras respuestas aparte de la inmunológica. Aquí en la página de la OPS se repite la imprecisión. Respuesta inmunitaria desbalanceada. Y aquí hay otra más. Dice que puede, esto no tiene nada que ver, pero lo quise marcar de cualquier forma, que puede ocasionar daño irreversible a los tejidos. A ver, no es que puede, como dice la definición original de sepsis, la sepsis necesariamente, según el nuevo concepto de sepsis 3, necesariamente implica daño a los tejidos. Y de hecho es ese pilar, el daño de los tejidos, el pilar protagónico de la definición. Entonces nada de que puede, porque cuando utilizas la palabra puede, estás dando la puerta abierta a que puede que no, a que el paciente tenga sepsis, tenga esa respuesta abrumadora, pero todavía no se dañen los tejidos. No estoy diciendo que no sea lo ideal instaurar el tratamiento en ese momento, que le salvaría la vida al paciente, pero según la nueva definición, el daño a los tejidos, la disfunción, la falla orgánica es una condición necesaria de la nueva definición de sepsis. Aquí está la página de Wikipedia, otra vez la imprecisión, respuesta inmunitaria desbalanceada. Va más allá de la inmunidad, la respuesta del huésped a la infección. Aquí marca septicemia, ya les dije que no utilicen ese término y sin embargo la página de Mayo en español utiliza el término septicemia cuando no debiera utilizarlo. Muy bien, continuemos. Entonces, no existe a día de hoy un estándar de oro para el diagnóstico de sepsis. Es decir, una prueba diagnóstica definitiva que me diga, este paciente definitivamente tiene sepsis. Eso no existe a día de hoy. Existen puntajes, existen pruebas de laboratorio, existen criterios clínicos que pueden orientar el diagnóstico, pero ninguno es definitivo en el 100% de los casos. De hecho, van a haber pacientes dudosos donde unos médicos crean que ya el paciente ha entrado en sepsis y otros que no. Entonces es para que sepan lo importante que puede jugar la subjetividad del médico tratante. Incluso los criterios diagnósticos que sugiere sepsis 3, ya vamos a hablar de eso, tampoco son definitivos. Como les dije, no existe a día de hoy un gold standard o estándar de oro para el diagnóstico. La sepsis tiene múltiples manifestaciones clínicas, es un síndrome polifacético, no es una enfermedad específica con signos y síntomas constantes. A veces es difícil definir ciertamente un paciente como séptico o no. La piedra angular de su tratamiento continúa siendo la detección temprana. Lo más importante desde hace años hasta el día de hoy sigue siendo la detección temprana de sepsis, porque mientras más temprano se instaure el tratamiento, mayores posibilidades tendrá el paciente de sobrevivir y de salir con la menor cantidad de complicaciones a largo plazo posible, si es que las tiene. Entonces, esa sigue siendo la piedra angular, detectar sepsis lo más pronto posible para instaurar el tratamiento. No vamos a ahondar mucho en esto, pero aquí lo tienen. Esto es algo que deberían saber todos los médicos generales, todos los estudiantes de medicina. Este es un paquete de medidas simples que salva vidas.
que se instauran en la primera hora a partir del diagnóstico de sepsis o de la sospecha de sepsis, a partir del momento cero o tiempo de presentación. Em, entonces, este simple paquete, estas 5 medidas que ven allí, que parecen muy simples, pero si las hace cualquier médico, si las hace en su rural, si las hacen si las hacen antes de que llegue el manejo con los especialistas, si ustedes en lugar de esperar a que el paciente sea referido, ustedes instauran esas medidas de una buena vez, ustedes pudieran haberle salvado la vida a ese paciente. Entonces, no voy a explicarlas, pero allí las tienen. Y el artículo está en las referencias para quien quiera ahondar en ellas. Sepsis 3 sugiere estos criterios diagnósticos para sepsis. Primero, el puntaje SOFA en UCI, que lo van a manejar los intensivistas. No tienen por qué manejarlo la mayoría de ustedes, que sospecho serán médicos generales o tomarán o son especialistas de otras ramas. El puntaje SOFA en la unidad de cuidados intensivos y el puntaje Quick SOFA o QSOFA fuera de UCI, en entornos, por supuesto, fuera de UCI, como la sala de hospitalizaciones, emergencias y el entorno prehospitalario, particularmente emergencias donde llegan hasta de la mitad a 2/3 de los casos de sepsis y entornos prehospitalarios donde puede ser particularmente importante Quick SOFA. Este es el puntaje SOFA. No se lo tienen que saber realmente, porque esto lo manejan más que todos los intensivistas. Pero bueno, allí lo tienen para quien quiera ahondar más en eso. SOFA es positivo, eso sí se me olvidó mencionarlo. SOFA es positivo si hay un aumento agudo. Ojo con esa palabra, agudo, es decir, un aumento reciente de 2 o más puntos, porque es posible que el paciente tenga alguna clase de disfunción orgánica crónica y entonces, por supuesto, podría tener ya puntos preestablecidos en alguna de esas variables, aunque a veces es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saber si el paciente tenía una disfunción orgánica previa. Pero básicamente hoy, SOFA es positivo si hay un aumento de 2 o más puntos en esta escala, un aumento agudo. Estos son los criterios Quick SOFA. Estos sí son muy fáciles de aprender, así que apréndanselos porque les va a ser muy útil durante su carrera como médico. Cada vez que se encuentre con un paciente con infección, por lo que realmente lo van a utilizar mucho. Y consta de estas 3 variables, estos 3 criterios. Evalúa la función respiratoria, evalúa el estado mental, alteración del sensorio, y evalúa la presión arterial, específicamente la presión arterial sistólica. Esa alteración del sensorio es definida como cualquier alteración aguda en el estado mental, definida a su vez por cualquier reducción en la escala de coma de Glasgow, cualquier reducción aguda. Por supuesto, puede ser que el paciente tenga alguna clase de demencia y tenga un Glasgow ya crónico, preestablecido, menor a 15. Pero en la mayoría de los pacientes uno supone que su Glasgow normal es de 15, el puntaje completo. Si les da 14, entonces ustedes tienen que sospechar que hay alteración del sensorio, incluso con una reducción de un punto, no importa. Así sea una reducción de un punto en la escala de coma de Glasgow, no importa. Es positivo para Quick SOFA. Ya se demostró en el estudio de Sepsis 3, hicieron trabajos y se demostró que una reducción de apenas, o sea, un Glasgow de 14 era equivalente incluso a un Glasgow de 13 o de 12 al construir este puntaje Quick SOFA. Es decir, era prácticamente lo mismo en términos estadísticos. Entonces, como no había mucha diferencia y se prefirió incorporar ese criterio. Cualquier alteración aguda, así sea pequeña, cualquier alteración aguda definida por una reducción aguda en la escala de coma de Glasgow. Entonces, un Glasgow 14 califica como positivo ese criterio. Entonces, Quick SOFA es positivo si hay 2 o más criterios presentes. A partir de 2. 1, no. 0, por supuesto, tampoco. A partir de 2. 2 o 3.
Y estos son los criterios diagnósticos de shock séptico. Como les dije, shock séptico involucra dos componentes, el componente cardiovascular y el componente metabólico o celular. Entonces, a su vez, los criterios diagnósticos pretenden reflejar esos dos pilares de esa nueva definición teórica, por lo que utiliza una combinación de las dos, es decir, las dos tienen que estar presentes para hablar de shock séptico. Hipotensión resistente a líquidos que requiera vasopresores, hipotensión definida por una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. Es decir, que si a pesar de que yo estoy reanimando al paciente de forma agresiva con líquidos, él continúa teniendo una presión arterial media menor de 65, ya después, como acabo de mencionar, después de meter líquido, sigue por debajo de esa cifra tensional, es que califica como positivo este criterio. Y el segundo es una hiperlactatemia mayor a 2 milimoles por litro o 18 miligramos por decilitro. Es la misma. Es lo mismo, solo que en otras unidades. Entonces, las dos tienen que estar presentes para hablar de shock séptico. Y esta combinación tiene una mortalidad superior a 40%, es decir, un paciente séptico que cumpla con estos dos criterios, que esté en shock séptico, vaya, tiene muy mal pronóstico porque la posibilidad de morir de ese paciente es superior al del 40%. Sepsis solo con hipotensión refractaria líquida, es decir, con un solo criterio aislado, no entra como shock séptico. Tampoco sepsis con hiperlactatemia solo sin la hipotensión refractaria. Aún así, tanto la hipotensión refractaria a líquidos como la hiperlactatemia constituyen marcadores independientes de pronóstico. Es decir, pronostican de forma independiente la letalidad del paciente. Fíjense, solo el conjunto de pacientes con la misma hipotensión refractaria a líquidos definida menor a 65, pero sin la hiperlactatemia, ese solo conjunto de pacientes tiene una letalidad mayor al 30%. ¿Cuánto dijimos que era la letalidad de la sepsis en general? Mayor al 10%. Entonces, vean que solo la hipotensión, a pesar de que todavía no entra en shock séptico, a pesar de que teóricamente no califica, de todas formas tiene peor pronóstico. De la misma forma con la hiperlactatemia. La hiperlactatemia es otro marcador pronóstico de letalidad. A pesar de que todavía el paciente no entra en shock séptico. Y mientras mayor sea esa hiperlactatemia, fíjense, mientras mayor sea la cifra, ahí ponen 2 puntos de corte, tanto mayor a 2 milimoles como 4 milimoles. Entonces, vean que la letalidad aumenta conforme aumenta la hiperlactatemia. Entonces, no entra en shock séptico, pero no hay que tomarlo para menos. Eso es lo importante. Ahondemos más en QuickSOFA, pues el diagnóstico o sospecha de sepsis fuera de UCI es lo fundamental para la mayoría de ustedes, por supuesto. Muy bien. QuickSOFA tiene mayor validez predictiva que SOFA en entornos fuera de UCI, lo que probablemente refleja el factor de intervenciones médicas propias de UCI en el resultado de este puntaje. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que ya se ha demostrado que a pesar de que QuickSOFA es mucho más simple, es, es mucho más probable que capte a los pacientes sépticos, a los pacientes de interés, que el puntaje UCI. Incluso cuando vieron que el puntaje UCI parece más completo, vieron que evalúa mucho más variables y de una forma más profunda, pero aún así este puntaje QuickSOFA tiene mayor valor de pronóstico, tiene mayor validez predictiva que este puntaje para los pacientes que estén fuera de UCI. Para los pacientes que están en UCI, SOFA es mejor. Ya se ha demostrado eso. Y eso se debe tal vez a que los puntajes dan resultados diferentes fuera de UCI y dentro de UCI, porque en UCI se realizan intervenciones médicas que no se realizan normalmente fuera de ella. Entonces, en UCI lo mejor es SOFA, pero fuera de UCI, QuickSOFA es superior y es mucho más simple. QuickSOFA consta de 3 medidas clínicas fáciles de tomar al lado de la cama del paciente.
En entornos de recursos limitados, este puntaje puede ser una alternativa, claro, porque como no hay ninguna prueba de laboratorio o métodos diagnósticos avanzados en estos entornos, sino que se basa sobre todo en la clínica, entonces Quicksofa puede ser particularmente útil. Pero entonces fíjense, consta de tres medidas clínicas fáciles, como son simplemente la presión arterial, una evaluación clínica del estado mental y la frecuencia respiratoria. Son medidas súper sencillas y que se pueden tomar muy rápidamente. Entonces es realmente un puntaje muy simple y muy útil. Quicksofa, esto es importantísimo. Quicksofa es una buena herramienta de pronóstico, pero no lo es de tamizaje, o de despistaje, o de screening, o de detección temprana, como lo quieran llamar. Quicksofa no es una buena herramienta de eso. ¿Por qué? Porque Quicksofa tiene mala sensibilidad. Los estudios que se han hecho al respecto, que pueden buscarlos en bases de datos, como Google Académico, por ejemplo, que es de fácil acceso, se ha probado que la sensibilidad de Quicksofa es entre 40 y 60%. Los estudios más optimistas lo llevan hasta el 70%, pero no, realmente está más o menos por el 50%. La sensibilidad de Quicksofa es mala. Es mala. Entonces, ¿para qué me sirve? Entonces, ¿cuál es el costo de una prueba que tiene mala sensibilidad? Que van a haber falsos negativos. O sea, eso es otro tema para quien no maneje bien esos conceptos. Pero una prueba que tiene mala sensibilidad, habrá muchos falsos negativos. O sea, pacientes sépticos, pacientes que tienen la enfermedad de interés, que no son detectados por la prueba. Entonces, ¿qué pasa si yo no detecto la prueba? Si yo simplemente dejo de ir a un paciente Quicksofa negativo, porque bueno, te dio Quicksofa negativo, entonces tú no tienes sepsis. Si yo hago eso, entonces el paciente se va a morir después. Porque yo no aceleré la sospecha, porque yo no pensé que Quicksofa no era lo único, que tenía que evaluar mucho, tenía que abarcar mucho más. Entonces, por yo darle Quicksofa negativo a un paciente y yo lo dejo ir, entonces el paciente se puede morir después. Entonces, ese es el problema con Quicksofa. No dependan únicamente de Quicksofa. Es una buena herramienta de pronóstico porque tiene una buena especificidad, aproximadamente del 80%. Eso quiere decir que la mayoría de las veces, la especificidad, su utilidad clínica es para los positivos. Eso quiere decir que la mayoría de las veces, cuando un paciente tiene Quicksofa positivo, ese paciente está en riesgo de muerte. Entonces yo puedo confiar cuando Quicksofa me da positivo, por eso es una buena herramienta de pronóstico, pero no puedo confiar cuando Quicksofa me da negativo, porque no es una buena herramienta de despistaje. Tiene mala sensibilidad, pero tiene una especificidad aceptable. Una especificidad que no es excelente, no, porque no llega a más del 90-95, que es lo ideal, pero es buena. Es una especificidad que es buena. Por eso es una buena herramienta de pronóstico, pero no de despistaje. Nunca confíen en un paciente Quicksofa negativo. No descarten sepsis en un paciente Quicksofa negativo solo porque el Quicksofa le dio negativo. No dependan únicamente de eso. Además, otro dato importantísimo, Quicksofa fue derivado y validado a partir de dos resultados, muerte e ingreso a UCI. Utilizó eventos adversos relacionados con sepsis. Es decir, me explico, en el estudio no se tomó sobre la base de que vamos a considerar positivos los pacientes que realmente tienen sepsis. Eso es muy difícil. Como ya les he dicho, la sepsis es una enfermedad muy compleja y que en bastantes casos es difícil de diferenciar ciertamente a un paciente como séptico o no. Entonces, como es difícil, entonces no pueden decir a ciencia cierta qué paciente es séptico y cuál no lo es. Entonces, lo que ellos hicieron fue tomar dos resultados. Entonces ellos dijeron, a los pacientes que tengan sospecha de infección, los que mueran finalmente después de este plazo de tiempo, de los pacientes que nosotros tomamos con sospecha o con infección confirmada, los que finalmente mueran o ingresen a UCI más igual o más a 3 días, ese fue el dato que usaron, entonces, estos pacientes los vamos a considerar positivos. Es decir, no tomaron el diagnóstico de sepsis per se, porque era difícil, sino que tomaron eventos adversos relacionados a ese diagnóstico. Ahora, esto es importante saberlo, porque entonces eso quiere decir que Quicksofa realmente no me predice qué paciente es séptico o no.
Lo que Quicksofa me predice es la muerte e ingreso a UCI en los próximos 30 días, sobre todo en los primeros días, los días más inmediatos cercanos a la toma del puntaje. Eso es lo que realmente predice Quicksofa, no tanto el propio diagnóstico de sepsis, sino eventos adversos relacionados con el cuadro de sepsis, como muerte e ingreso a UCI. O sea, un paciente Quicksofa positivo tiene buenas posibilidades de morir o de requerir UCI en los siguientes días. Incluso también pacientes que no tienen sepsis, pero que son Quicksofa positivos. Estos pacientes también tienen buenas posibilidades de morir o de requerir UCI, así que tampoco hay que tomarlos para menos. Tal vez no sea igual de preciso con los pacientes que sí tienen sepsis, pero también con otros que tengan otras patologías, que no tengan infección, sino que tengan otra cosa, también que den Quicksofa positivo. De cualquier forma, hay que estar pendiente de ese paciente. E incluso pacientes que tengan una disfunción orgánica de causa desconocida y son Quicksofa positivos, hay que sospechar sepsis. Hay que sospechar que tal vez ese paciente tiene una infección de la que uno no se ha dado cuenta. Entonces, esta es la utilidad de Quicksofa. Quicksofa, quiero que tengan esto en claro, no es la única herramienta de diagnóstico para sepsis fuera de UCI, pese a ser la única recomendada por Sepsis 3. Sepsis 3 recomienda Quicksofa fuera de UCI, pero sepan que no se fíen exclusivamente de Quicksofa. Hay más pruebas, hay más criterios clínicos, hay mucho más allá de Quicksofa. Muy bien, es una buena herramienta de pronóstico, como ya les dije, porque cuando da positivo, de verdad que ese paciente tiene una posibilidad importante de muerte o ingresa a UCI mayor o igual a 3 días. Entonces es útil en ese sentido. Pero no se fíen nada más de Quicksofa, porque hay más allá de Quicksofa. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene una potente fortaleza, que su sensibilidad es entre el 80 y el 90%. Pero tiene la gran debilidad de que su especificidad es el 10 y el 20%. Es decir, aquí la cosa es exactamente al contrario de Quicksofa. Aquí su fortaleza es la sensibilidad y su debilidad es la especificidad, al contrario de Quicksofa. Entonces, una buena herramienta de despistaje es una herramienta que tenga una gran sensibilidad para que no se me escapen falsos negativos, para que la cantidad de falsos negativos sea la más pequeña posible. Entonces, esta herramienta tiene buena sensibilidad, pero su problema es que tiene tan poca especificidad que prácticamente la inutiliza, porque es tan poca la especificidad que la mayoría de los pacientes con infección van a ser SIRS positivos. Entonces no es factible una herramienta donde la mayoría de los pacientes con infección, cualquier infección, vayan a dar positivos. No es factible. No es factible. El personal de salud no da abasto para atender como alarmante cada uno de los casos que vayan a ser detectados con este puntaje. De hecho, hay estudios donde en unidades de cuidados intensivos hasta el 90% de los pacientes eran SIRS positivos, con y sin infección. Y que y en pacientes hospitalizados, no en UCI, hasta el 50% de los pacientes son SIRS positivos también. Entonces, aquí la cosa es exactamente al contrario de Quicksofa. Tiene una excelente sensibilidad, pero una especificidad pobrísima. Una especificidad que es débil. Además, otra crítica a SIRS es que se concentra demasiado, si se dan cuenta. Esos signos son especialmente signos inflamatorios. Son signos que ocurren, bueno, el nombre lo dice, síndrome inflamatorio sistémico, respuesta inflamatoria sistémica. Son signos de inflamación. Como mencionamos, la sepsis incluye también respuestas antiinflamatorias y respuestas que van más allá de la inmunidad. Entonces, este puntaje se concentra sobre todo en el componente inflamatorio, porque por supuesto este puntaje fue elaborado hace 30 años y para aquel entonces se pensaba que el componente inflamatorio era el gran protagonista, pero luego se ha descrito que no es así. Entonces, ese es el problema con SIRS, su pobre especificidad, el problema contrario a Quicksofa. Y por eso fue apartado de las definiciones oficiales de sepsis.
Aún así, como les mencioné, SIRS sigue reteniendo cierta utilidad clínica. Muy bien, fue apartado de las definiciones oficiales, pero sigue teniendo cierta utilidad clínica y sigue siendo utilizado en varios entornos. Entonces tampoco es como para descartarlo por completo. Y además, el síndrome es esto, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tiene varias causas, infecciosas y no infecciosas. Como les mencioné, la sepsis en los consensos anteriores se definía por la combinación de SIRS con una causa infecciosa demostrada o sospechosa en todo caso. Em, Hay causas no infecciosas que causan este síndrome. Muy bien. Y entonces alguna literatura dice, se habla de la sepsis, sobre todo la literatura antigua, habla de la sepsis como que tienen también etiología no infecciosa, que la sepsis tiene causas autoinmunes o que la sepsis tiene causas estériles, como pancreatitis, por supuesto, o quemaduras. Y esto no es verdad. Estas son causas no infecciosas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Muy bien, el síndrome que definía la sepsis en el pasado, pero solo la definía cuando se mezclaba necesariamente con una causa infecciosa. Cuando esa causa infecciosa no existe, sino que es una causa de cualquier otro tipo, no hablamos de sepsis. Muy bien, entonces les menciono eso para que lo tengan en claro, porque alguna literatura tiene esos errores. Entonces, recapitulando las definiciones de sepsis 1 y de sepsis 2, sepsis era la combinación de dos criterios SIRS con una causa infecciosa. Sepsis severa es el subconjunto de sepsis que se complica con disfunción orgánica, que incluye además hipotensión y o hipoperfusión, signos de hipoperfusión. Y el shock séptico, a su vez, es el subconjunto de sepsis severa complicada con hipotensión refractaria a líquidos. Esas son las definiciones anteriores de sepsis 1 y de sepsis 2. Si se dan cuenta, forma un continuum. Va desde un principio hasta un final. Va progresivamente avanzando. Un continuum. Allí se pueden dar cuenta. Allí en el círculo morado, cuando el círculo morado y el círculo azul coincidían, es que hablamos de sepsis. Las otras causas que ven ahí, pancreatitis, burns, quemaduras, trauma, politraumatismo, por ejemplo, entre otros, esas otras causas también pueden originar SIRS, pero en esos casos no hablamos de sepsis. Sepsis solo hablamos cuando SIRS y una infección coinciden, según las antiguas definiciones. Y en las infecciones, como vemos, allí ven principalmente bacterias, el círculo rojo, pero también hongos, parásitos, virus, otros. Para que sepan también que incluso desde el pasado no se ha limitado a la definición de sepsis a bacterias. Muy bien, cualquier infección, estén pendientes con eso. Y bueno, aquí tienen las referencias para que puedan verificar lo que les he dicho de forma independiente. Muchas gracias y espero que les haya servido esta clase.